Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Te imaginas tejer un punto de crochet que imita al punto jersey de 2 agujas? Pues hoy vamos a verlo. Este punto llamado falso jersey porque imita al jersey original de 2 agujas o también llamado punto medio centrado. Al final te voy a dar un tip para que te quede perfecto. En este caso estoy utilizando un hilo de 1 milímetro con una aguja de 3,5. A ver si se ve. Lo importante es que el grosor del hilo y la aguja lo contenga. El arco de la aguja tiene que contener bien el hilo que estemos utilizando. Yo en este caso he comenzado con una tira de cadenitas, en este caso son 30, pero pueden hacer la cantidad que ustedes necesiten. Y luego he hecho una hilera de puntos medios altos y otra hilera de puntos bajos, para luego recién comenzar con el punto que vamos a ver hoy. Recuerden que en su pantalla arriba a la derecha hay una ruedita de ajustes. Ahí pueden corregir la velocidad del vídeo, si lo quieren más lento o más rápido para avanzarlo, y también el idioma. Bueno, ahora vamos a tomar lazada, vamos a ingresar en el primer punto siguiente. Tomamos lazada y pasamos por los 3 y ahí vamos a tener los puntos medios altos. Tomamos lazada, ingresamos, sacamos, tomamos lazada y pasamos por los 3. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar esta hilera. Tomamos lazada, ingresamos, tomamos hilo, sacamos y tomamos hebra y pasamos por los 3. Ahora nos vemos al final de esta hilera. Bueno, ahora hacemos una cadenita, giramos nuestro tejido y vamos a hacer ahora la hilera que nos queda de puntos bajos. Para ello vamos a ingresar, sacar hebra y pasar, tomar lazada y pasar por los 2. Ingresamos, sacamos hebra y pasamos por los 2. Ingresamos, tomamos hebra y pasamos por los 2. Ingresamos, sacamos hebra y pasamos por los 2. No se olviden que si les es muy rápido pueden hacerlo más lento en la ruedita de arriba a la derecha. Así nos vemos hasta el final. Bueno, acá tenemos terminado. Ahora vamos a hacer los últimos puntos bajos. Giramos y ahora sí vamos a comenzar con nuestro punto medio centrado o falso jersey. Vamos a hacer una cadenita de alzada y vamos a ingresar por acá, justamente donde está la rayita de arriba, en esta parte de acá del centro. Ahí vamos a ingresar y vamos a sacar y hacer un punto bajo normal, pero lo vamos a hacer siempre abajo de esta rayita que tenemos aquí arriba, ¿ven? Justo ahí en el medio ingresamos, sacamos y pasamos por los 2. Esta rayita horizontal que está arriba con los 2 B's para abajo, ahí ingresamos y sacamos y hacemos nuestro punto bajo normal. Tomamos lazada y pasamos por los 2. Y así en cada rayita. Vamos a ingresar, tomar la lazada y sacar por los 2. Y esto es todo. Esto es lo que se repite de este lado y del otro es igual. Aquí ven la rayita y abajo, entre medio esa 2B invertida, ahí ingresamos y hacemos el punto. Ingresamos, tomamos hebra y sacamos los 2. Siempre abajo de esta rayita que está horizontal. Y ahora te cuento el tip extra que te prometí antes.
es que tienes que cuidar la tensión del hilo. Si la mantienes pareja, tu punto va a quedar mucho más prolijo con un acabado profesional. Y como ves, así de fácil se teje este punto. ¿En qué proyecto lo usarías tú? Cuéntamelo en los comentarios. Y no se pierdan el próximo vídeo, porque si quieren ver cómo todavía lo vamos a dejar más bonito, les voy a estar mostrando cómo hacer el punto bodoque sobre este punto. Ahora solo me queda darles las gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por apoyarme, que cada día les pueda traer más puntos bonitos y tutoriales lindos. Así que bueno, comenten qué les gustaría ver y nos vemos en el próximo.